during Benedict XVI's visit, ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Si usted le pregunte al presidente de los Estados Unidos, él le dirá que Cuba está cambiando. Cuba está abriéndose. Lentamente, Cuba está dando al pueblo una voz. Pero es una diferente realidad bien para la gente de Cuba. El pueblo de Cuba pelea todos los días por justicia. En la lucha por la paz, la democracia y la libertad, sus voces están perdidas al lado del régimen opresivo. La nueva relación entre los Estados Unidos y Cuba no hace nada para ayudar a la gente de Cuba. En lugar de cambios para beneficiar a los oprimidos y los pobres, los cambios ayudan a los Castro y a las empresas inversionistas estadounidenses. Estas horas antes de la llegada del presidente Obama, la policía secuestró 50 mujeres conocidas como las Damas de Blanco, que son las esposas de disidentes que estuvieron o están en prisión, incluyendo su líder, Berta Soler. También secuestró el coordinador del Foro por los Derechos y Libertades y compañero de todos marchamos, Antonio Rodríguez. Esta no fue la primera vez. Por casi 60 años el gobierno cubano reprime su pueblo. La violencia continuó hoy. El 5 de julio de 2015, él estuvo caminando en la calle cuando un coche con 2 hombres paró. Ellos salieron del coche. Le dijeron que él debía entrar al coche, pero el coche no tenía ningún logo. Cuando él rechazó, los hombres lo ataron en la calle. Ellos lo lanzaron al coche, lo esposaron y de un golpe le fracturaron la nariz. De estrangulación en la que estoy sintiendo casi que me desmayo. Que incluso recuerdo que algunas de las personas que estaban pasando por alrededor le decían: suelten a ese hombre que lo van a matar, suelten a ese hombre que lo van a matar. Durante la visita de Obama, este hombre protesta a los Castro. Los espejuelos, él perdió su ojo derecha durante su tiempo en prisión en 2014. Él y otros cubanos pelean por la libertad de Cuba cada día. Pregunte a usted, ¿qué está cambiando? Obama dijo en una ocasión que él vendría a Cuba cuando en Cuba se respetaran los derechos humanos, cuando hubiera cambios en materia de derechos humanos. Quisiera que el presidente Obama me dijera si en estos momentos, esto que él está viendo, 46 domingos seguidos recibiendo golpes, llevados a calabozo, esposadas, si eso es respeto a derechos humanos. Periodistas, mujeres, en un búsqueda de un sueño comunismo, los Castro reprimen a todos los que alzan su voz. Esta no es la cara del régimen cambiado. Si tu vida completamente es una vida que no vale 3 kilos y lo que hace que es minimizarte a un grado tal que si ellos no te matan eres capaz de matarte tú, o por millones de situaciones desde la borrachera hasta los últimos vicios, todo por razón de escapar de una isla donde no se puede escapar, donde hay que comerse lo que él te ha dado porque no hay nada más lo que él te ha dado. De esa forma, señor, yo no creo que pueda haber reconciliación. Ahora, sin cambios políticos, las empresas estadounidenses están mirando la isla, pero no están preocupados con el pobre, la violencia y la opresión. Piensan sobre el dinero de extranjeros que quieren visitar la isla. Yo hablé con Antonio Rodríguez, que es un disidente de Cuba. Hablamos sobre esto y más. ¿Qué opinas del viaje de Carnival a Cuba? Bueno, yo creo que no es buena idea viajar a Cuba a un viaje de placer cuando en Cuba hay millones de personas viviendo bajo un sistema opresivo, una dictadura donde se viola impunemente los derechos y las libertades fundamentales. Me parece que los Estados Unidos, sobre todo los estadounidenses, deben entender que viajar a Cuba no es un placer, viajar a Cuba no es divertido. En el preciso momento que ellos están yendo al país, hay personas que están siendo arrestadas, hay personas que están en las cárceles, hay personas que están siendo golpeadas por la seguridad del Estado del régimen. Creo que es fundamental que se distribuya mucha información y se conozca cuál es la realidad que se está viviendo dentro del país, una realidad muy crítica. ¿Por qué hizo el documental cubano? Creo que es muy importante que se vea cuál es la realidad de violencia que se vive dentro del país.
Una de las imágenes más fuertes del documental es el uso de niños para reprimir o para encubrir un acto de represión. Hay un momento incluso que un niño es tomado por el cuello y lanzado por su maestra hacia el piso. Y me parece que la comunidad internacional tiene que tener conciencia de cómo el régimen manipula y usa a los niños y a toda su población para golpear y reprimir a las personas que simplemente quieren decir lo que piensan. Me parece que es muy importante que la comunidad internacional tome partido en esta situación difícil de violaciones de derechos humanos que estamos viviendo dentro de la isla. ¿Qué le pasó a su dedo? Bueno, cuando la visita del presidente Obama hace un mes a La Habana, un grupo de activistas intentamos hacer una manifestación pacífica y la Seguridad del Estado y otros grupos parapoliciales fueron a reprimirnos. Yo estuve sosteniendo a mi esposa para que no se la llevaran detenida o nos llevaran juntos, y ellos querían llevársela a ella por un lugar, montarla a ella en un carro de la policía y a mí en otro. Y como yo no la dejaba de sostener, bueno, vino un individuo de la Seguridad del Estado, tomó mi dedo y lo fracturó. Llevo ya como un mes y tanto con el dedo inmovilizado, espero que pronto pueda mejorar. Jorge Ramos, el periodista para Univisión y Fusión, escribió un artículo de opinión sobre Cuba para Oro Noticias. Él habló de los frascos de la diplomacia en el pasado. En el pasado, Cuba no se abrió a nadie. Ramos explicó, antes del viaje, si 2 papas y un premio Nobel no movieron ni un poquito al régimen cubano, mis esperanzas de que lo haga un presidente estadounidense que llevaré salida son muy pocas. También hablo sobre cómo el viaje ignora los problemas de Cuba. En lugar de las soluciones, los acuerdos son a beneficio de los Castro y las empresas inversionistas estadounidenses. El porvenir de Cuba es desconocido. Tal vez Cuba va a cambiar, pero ahora nada está cambiando. Disidentes son reprimidos, el pueblo está sufriendo y las ciudades están en ruinas. Sin democracia, sin la voz del pueblo, nada puede prosperar en la isla, excepto la opresión. Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te vieran, porque tuve que marcharme, todos pueden comprender, pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver, pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos.